Pues continuamos con nuestro tema de lo que es Dios respeta la libertad. En las últimas semanas estábamos viendo el cómo respeta o influye Dios en la libertad de los creyentes. Ya vimos primeramente que Dios guía a su pueblo y a los creyentes, pero no los obliga absolutamente en nada. También vimos que en punto 2, que los cristianos son responsables de sus decisiones, que prácticamente fue lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Rápidamente. Que nos da la libertad de ya cuando conocemos de la palabra, nos da esa libertad de escoger a dónde voy, para acá, para acá. ¿Somos robots? No. No, Dios nos da la libertad absolutamente de todo. Sí, ¿verdad? Lamentablemente esa libertad a veces nosotros mismos nos provocamos nuestros problemas que estamos viviendo. Decíamos una frase parte de la jerga cristiana, si la recuerdan, si yo digo, ay, pues a ver qué Dios dice, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque, porque lo que dices ya está en la Biblia. Bueno, ya está en la Biblia, nosotros sabemos lo que Dios dice referente a ciertos temas, pero una cosa es lo que Dios ha estipulado y dicho en su palabra y otra cosa muy diferente, lo que nosotros hacemos. Si vamos bien. Entonces, podemos nosotros incluir esa frase dentro de la jerga cristiana, dentro de nuestras frases espirituales. A ver qué Dios dice. Pues no, ¿sí? Pues no, no lo podemos incluir, ¿sí? ¿Qué más vimos? ¿Algo, recuerdan un detalle más? ¿No? Hermano, Sí. esas palabras que usted menciona, sí, yo mucho lo he escuchado, pero eso lo dice más, por decir, la gente católica, porque realmente pues, no conoce las escrituras. Pero ya nosotros como cristianos ya no debemos de decir. No, pero ¿qué creen? Le he escuchado mucho en gente que se dice cristiana y pues a veces hasta piensan muchos cristianos que Dios ya tiene lo que, lo que ellos van a hacer, ¿no? Muchos piensan, lamentablemente cristianos, otra vez lo repito, que dicen, no, pues es que ya, pues ya está todo escrito, ¿sí? Ya está todo escrito, a ver qué Dios dice y pues ya, si yo quiero hacer algo, pues ya no lo puedo cambiar porque pues como ya está todo escrito. ¿Sí me explico? Entonces, lamentablemente no es así. Y son los falsos conceptos de Dios que muchas veces se tiene y que lamentablemente mucha gente vive en esos falsos conceptos que la misma gente ha creado, pero no con base bíblica. ¿Sí me explico? Entonces, Dios respeta completamente nuestra libertad. Es por eso que también lo que vimos la semana pasada es de que yo, como hijo de Dios, aún sigo siendo responsable de las cosas que yo haga. Si yo tomo una mala decisión, lo que siembro, ¿eso qué voy a hacer? A cosechar. Si yo soy un mal padre, aún como cristiano, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pues van a crecer mal, ¿sí? Y al final del camino mío y el camino de mis hijos, pues lógicamente no va a ser, ni ellos van a estar con Dios, y yo inclusive puedo estar alejado de Dios, o asistir a una iglesia, pero mis hijos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque yo desde pequeños no les enseñé, ¿sí? No los orienté, no les fui ejemplo, ¿sí? Lo que siembro, cosecho, ¿sí? Todos, ¿por qué estoy ahorita en donde estoy? Refiriéndonos a cada uno de nosotros, porque es el cúmulo de buenas y de malas decisiones que uno mismo tomó. ¿Sí me explico? No es porque es que Dios a ver qué nos tiene aquí, a ver para qué Dios me quiere. Tal vez sí, Dios pueda tener un plan, pero qué tan sensibles o qué tan obedientes somos
a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos? No lo vamos a leer, pero ya lo hemos leído. Dice, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Están todos los que tienen que estar? ¿Sí? Si dijeran, a ver qué Dios dice, bueno, Dios dice que te congregues, que no te dejes de congregar. Pero no quieres venir, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres compartir, pues eso tú lo decides, no lo decide Dios. Dios quisiera que hicieras esas cosas, pero tú haces tu santa voluntad, por decirlo así. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nos quejamos por el lugar en el que estamos, por el trabajo en el que estamos, por la esposa que tenemos, por el esposo que tenemos, por los hijos que tenemos, por los nietos que tenemos, nos quejamos por todo, pero no nos damos cuenta que muchos de esos, que eso que estamos cosechando o muchos de esos resultados es por las decisiones que más atrás yo tomé, sean buenas o sean malas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, prácticamente eso fue lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Reclamación? No, una pregunta. Entonces, en Santiago, cuando ahí dice que no digamos voy a hacer esto o aquello, sino que digamos si Dios quiere, haré esto o aquello. Porque... Vamos a Santiago. ¿Recuerda más o menos por dónde está? Ah, ¿verdad? Bueno, no la traigo. Sabemos muchos pasajes, hermano, pero no sabemos muchos. Sí, y es que a veces me parece eso como teléfono descompuesto porque a veces le cambiamos, ¿no? A veces hasta le añadimos, ¿sí? Una vez nos tocó escuchar a una jovencita que, bueno, en una sesión de negocios en una iglesia, y hasta se echó un pasaje, dice, ¿qué dijo? Igual los hermanos lo recuerdan porque también estuvieron ahí. Y que a ti lo que, dice, así como dice la Biblia, que a ti lo que haga tu hermano. ¿Sí lo recuerdan? Y pues nos quedamos así. No, pues eso no dice la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó? Y ya le hacíamos retero. Sí, sí recuerdo ese pasaje, pero no lo tengo bien ubicado, hermana. A ver, voy a hacer ayuda, voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. Sí, bueno, tengo desde el 13 al 15. Bueno, 4:15. dice, presten atención, desde el 13 voy a leer. Presten atención. Ustedes ¿quiénes? Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Como saben, ¿qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rayo, un rato, y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Mi pregunta es, ¿contradice, ahorita ya leyendo el contexto, contradice lo que estamos diciendo o realmente, fíjese otra vez cómo lo dice? Como saben, versículo 14, como saben, dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rey, no, pero dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. O sea, es en cuanto a que una persona puede hacer planes, los que sean, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Ustedes sí pueden hacer planes, pero no están como que no le dicen, pues si Dios nos permite, ¿sí? Una cosa es si Dios nos permite y otra cosa es a ver qué Dios dice. ¿Sí me explico? Porque, o sea, yo ya tomé la decisión de hacer esto o hacer aquello, pero si Dios me permite hacerlo, lo voy a hacer. ¿Sí? De todas formas, yo tomo la decisión y voy a la meta de eso que quiero hacer, pero pues si Dios me lo permite. Yo estoy tomando la decisión de hacer algo, no que Dios ya tiene eso, sino me tiene que permitir. ¿Sí me explico? Es diferente. Por eso cuando dice, y lo que deberíamos de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si Dios quiere, no que Dios ya tenga determinado lo que yo voy a hacer, sino lo que yo, otra vez repito, sino lo que yo quiero hacer, quiero emprender algo, quiero ir allá a tal lado, bueno, pues si Dios me lo permite. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios sabe que si voy a tal lugar o hago esto, me va a perjudicar. Y si me va a perjudicar, a lo mejor Dios, pues me cierra la puerta y ya no lo hago. ¿Sí? Y si yo voy a ir a tal lado o voy a hacer algo, pues ¿qué es lo que yo pediría a Dios? Pues ayúdame, bendíceme, quiero emprender en esto, queremos ir a este viaje, guárdanos, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, es incluir a Dios en nuestros planes. Pero aquí por eso dice, otra vez, presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos o a cuál ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios, o sea, ahí no están incluyendo a Dios, ¿sí? Y prácticamente la invitación que hace, bueno, Jacobo en realidad es hacer la invitación a que uno haga la invitación a Dios de ser parte de su vida en los planes que va a desarrollar. ¿Sí me explico? Eso es y muy diferente a lo otro. Bueno, ¿sí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más? Un, sí, entonces yo lo digo, hermano, porque yo lo hago. Cuando uno platica con alguien, un ejemplo, mi hermana de que me ha hablado en el pueblo dice, ¿cuándo vienes? Dice que ya no has venido. Le digo, sí, a ver cualquier que haga un puentecito. Le digo, primero Dios. ¿Está bien dicho eso? Sí, porque está, si Dios me lo permite, primeramente si Dios me lo permite, podemos hacerlo. Así es. Adelante, bienvenidos, bienvenidos. ¿Sí? Entonces, si Dios me lo permite, pues lo vamos a hacer. Si Dios no me lo permite. Un comentario rápido, hermano. Sí es cierto, es muy cierto, hermano, pedir permiso al Señor. Fíjense que hace este año que pasó, hubo unos 15 años de un sobrino, pero es igual católico. Yo sí quería ir y le dije, ay Señor, yo sí quiero ir. Le digo, pero si tú lo permites, si no, le digo, pues estorba. Y gracias a Dios sí pude ir, me llevó, fue mi yerno y mi otra hija
Entonces, pero es bonito saber que Dios le está dando permiso de ir Sí, a... pues abre todas las puertas, ¿no? Exactamente. No hay un Sí, ujú, pues sí, pero aún así, nosotros podemos discernir lo que es de Dios sí, y lo que no es de Dios, porque igual una persona puede decir, puede pasar por una vinatería, ¿no? Y decir, ay, no sé, ¿Dios me permitirá que compre un six de cervezas? A ver, voy a ir. Y si no me quieren vender, quiere decir que Dios, no me lo está prohibiendo, ¿no? Entonces yo voy, ¿qué? Voy al Oxxo o voy a la vinatería y me compro mi Six y como Dios no me cerró la puerta de la vinatería y como sí me vendieron, no voy a decir, Dios me dio permiso de tomarme un Six, ¿verdad que no? ¿No? Entonces, también nosotros tenemos que discernir si lo que vamos a hacer o los planes que vamos a desarrollar son con base en la voluntad de Dios o nos aleja de Dios, ¿sí? Y es ahí donde otra vez Dios, pues respeta tu libertad completamente. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Y bueno, para nuestras visitas, bueno, estamos en el tiempo de escuela dominical. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura, por algo que hayamos mencionado, con toda confianza lo pueden expresar. Es el tiempo de aprender, es lo que queremos. Entonces, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. ¿Sí? Entonces, pues siéntanse cómodos en ese sentido. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de lo que vimos? No. Bien, ahora sí, vamos al tema del día de hoy. El punto 3, ahí en sus hojitas, dice lo siguiente. Dios disciplina a sus hijos, pero con propósito. Dios disciplina a sus hijos, pero con propósito. ¿Sí? Dice, cuando los creyentes desobedecen, Dios no les quita la libertad, pero puede, y ahí lo puse en negrita, corregirlos amorosamente. Esta disciplina no es una violación de su libertad, sino un acto de amor para restaurarlos. Vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Creo que es un pasaje ya también que lo hemos mencionado y muy conocido por ustedes, pero así vamos a verlo un poco más a detalle. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Ustedes me dicen. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice lo siguiente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Dice, ahora pregunto, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han creído. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? No, solamente es hijo de Dios todos aquellos que han recibido el regalo de Dios a través de Jesucristo y que Jesucristo ha sido el sacrificio por ellos para perdón de sus pecados. Solamente. Entonces, este texto va dirigido a quienes, a los que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí? Otra vez, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, mi hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y este es un gran ejemplo de parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué nos está diciendo que Dios toma la disciplina? ¿Por qué dice que Dios castiga? Porque lamentablemente hay mucha gente que dice, en el mundo dice, es que Dios no castiga. ¿Cierto o no? Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Sí, que sí castiga, que sí disciplina y que sí castiga. Y principalmente, ¿a quiénes sería? ¿A los que ama
o a los que no ama? A los que ama. ¿Sí? A los que ama. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomáramos como ejemplo, como padres, como ejemplo, el ejemplo de Dios para con nuestros hijos, y de hecho Proverbio lo menciona mucho, si un padre no corrige a su hijo, ¿qué es lo que dice Proverbios? Lo desprecia. ¿Sí? No le está mostrando su amor. Y Dios está mostrando su amor cuando nos disciplina, cuando nos llama la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. Versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina, y ahorita vamos a ver un tema también triste y interesante, dice, si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Entonces, lamentablemente se da el caso de mucha gente que puede estar viniendo a la iglesia de una forma religiosa, de una forma meramente humana, sin haber nacido de nuevo, sin haber creído en Jesucristo, simplemente se reúne de una forma farisaica, no lee la Biblia, no platica con Dios, no comparte el Evangelio, simplemente religiosa dentro de una iglesia cristiana completamente religiosa. ¿Sí? De repente, pues por cuestiones de la vida le empieza a ir mal, se va, se sale, se deja de congregar y hasta han dicho, el día que dejé de ir a la iglesia, me fue mejor. ¿Por qué será? Por el mal testimonio que se dio. Porque a lo mejor ni es hijo de Dios. Sí, y le fue infiel a su esposa, o es un drogadicto, o es un alcohólico, y dice, y pues bueno, Dios me ha permitido o me ha dejado hacer esto, pero yo le pido perdón, que cuando hago eso me pongo a cuentas con Dios, pero gracias a Dios no pasa nada, y lo siguen haciendo, y dicen que les va muy bien porque prosperan económicamente. Pero en lo espiritual, en su relación con Dios, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, completamente destruidos, pero ellos dicen que les va mejor, ¿sí? Y eso, y no sienten la disciplina de Dios. ¿Y por qué no sentirán la disciplina de Dios? Porque no son, como dice aquí, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Si Dios no los disciplina, aguas. Si una persona que pueda ir a una iglesia, que se siente muy espiritualoide, que se siente muy con Dios y de repente hace algo que sabe que está mal y no pasa nada. Y vuelve a hacer otra vez algo mal y no pasa nada. No hay una disciplina, no hay una de lo que sembraste estás cosechando, aguas. Porque entonces puede ser que a lo mejor, como dice Hebreos, no eres hijo de Dios. Porque normalmente Dios disciplina a quienes, a sus hijos, a quienes ama. ¿Sí? Y dice más adelante, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su ¿qué? Santidad. ¿Sí? Entonces, una persona que es verdaderamente hijo de Dios y de repente se da permiso de hacer algo
que Dios le dice no, ¿sí? Y no es disciplinada, aguas. Pero si hace algo que no conviene y es disciplinado, de cierta forma, hasta que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque Dios te está llamando la atención. Dios te está disciplinando, ¿para qué? Para que regreses otra vez al camino, ¿sí? Y otra vez vuelvas a participar de su santidad. Porque nosotros, ¿cuál es el propósito de que nosotros disciplinemos a nuestros hijos o que les llamemos la atención? ¿Sí? Y desde pequeños. ¿Para qué? Para que sean buenos hijos, buenos esposos, buenos ciudadanos. ¿Sí? Imagínense el padre que maleduca a su hijo y que, ay, de repente el niño empieza a escuchar toda la barbaridad de groserías que dicen los vecinitos o hasta los primos y todo, y llega a casa y empieza a decir su vocabulario todo folclórico, ¿sí? Y el padre dice, ay, qué chistoso se escuchó, ¿verdad? Ay, qué chistoso se escuchó. ¿Qué el niño que va a aprender? Ah, pues qué chistoso y que está bien y que le agrada, ¿no? Entonces, ¿cuándo se le va a quitar de decir groserías? No, porque el mal padre educador, ¿sí? Pues está creando un hijo mal educado. Y de grande, ¿cómo va a ser su vocabulario? Completamente. O los niños que desde pequeños le pegan a todos los demás niños y si el padre no los disciplina, sino al contrario, sí, no te dejes, tú pégales, tú. ¿Cómo va a crecer esa persona? En cada etapa de su vida siempre va a ser un golpeador. ¿Por qué? Porque nunca desde chico se le disciplinó, se le orientó, se le guió. ¿Sí? Y lamentablemente muchas de las, como veíamos desde la semana pasada, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Seamos padres, seamos abuelos, seamos hijos, seamos ciudadanos, seamos mujeres, seamos hombres, seamos esposos, seamos esposas. Todo lo que hacemos tiene tarde o temprano una buena o una mala consecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos llama a que nosotros, a través de la disciplina, nos volvamos otra vez a Él? Como dice aquí, para que participemos de su santidad. Y eso de que participemos es esa santidad, porque recordemos que hay varios tipos de santidades, ¿no? Soy santo primeramente porque Dios me apartó para, ¿no? Sí, pero también la santidad que es la práctica, que es a la que se está refiriendo aquí. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, ¿puede vivir en santidad? Sí, y debería, ¿sí? Y debería. Entonces, una persona realmente que ha creído en Jesucristo es hijo de Dios y tiene que participar de la santidad de Dios. Y versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando David pecó con Betsabé? Ya sabemos la historia, salieron embarazados. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? Dios los disciplinó, ¿sí? A veces dicen, ay, es que ¿por qué mi hijo salió así, no? Ay, es que ¿por qué mi hija salió así? Ve tu historial, ve tu relación con Dios, ¿sí? Vete cómo es. Por ejemplo, ese caso de David y Betsabé es un caso de muchos de que es que mi hijo salió down, es que mi hijo le faltó un brazo, es que ¿por qué? Checa. Digo, no que diga que todos los casos son así, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Y como dice otra vez aquí, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Para David fue doloroso perder a su hijo. Sí, más como rey. Recordemos que en ese tiempo los reyes lo más que querían era tener pues muchos hijos, ¿no? Para de cierta forma tener bien
bien su reino. Al contrario, por ejemplo, en otros reinos donde lamentablemente cuando moría el rey, pues era la masacre con todos los hijos porque pues los reinos se podían dividir con muchas cabezas, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo de la forma de pensar de cada zona, ¿sí? Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dios disciplina con el propósito de qué? De que regresemos a la santidad, que regresemos a una vida correcta, que regresemos a que vivamos de una forma como es su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que es muy buen ejemplo. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos crezcan como hombres y mujeres de bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente pasaje. Vamos a primera a los Corintios, capítulo 11. Recordemos que estamos hablando de la disciplina a los que, a los hijos de Dios, ¿sí? No al mundo, sino a los hijos de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice lo siguiente. El contexto de esta cita es que se está hablando del tema de la cena del Señor, ¿sí? Y en el versículo 30 dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está ¿qué? Disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Y qué es lo que dice? Que todas las personas que estaban tomando la cena del Señor de una forma indigna, de una forma en la cual no era la correcta, ¿sí? Dice que por esa razón, versículo 30 otra vez, muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso hasta han muerto. ¿Sí? Porque Dios disciplina. La cena del Señor no es un juego. La cena del Señor o el celebrar la cena del Señor no es algo que se tenga o hay que tomar a la ligera, sino todo lo contrario. Se tiene que tomar el respeto, se tiene que tomar con seriedad. No es como por ahí en otro lugar donde te dan la obleíta y ya, o lo que sea. No, es entender y realmente tener esa identificación con Cristo en cuanto a su cuerpo mayugado y su sangre derramada como sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando los cristianos o inclusive hijos de Dios cometen o no están tomando dignamente la cena del Señor, como es en el caso de los corintios, Dios los disciplina de esta forma, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y vamos a la última cita, Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20, ya estamos ahí, dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿A quién se le está hablando? ¿Eh? A ver, otra vez pregunto, ¿a quién le está dirigiendo estas palabras? Seguros, seguros.
una de las iglesias. ¿Segura? ¿Segura? Si no, perdón, espero no se ofendan. Mi esposa entre semana da clases de regularización para que aprendan a leer y a escribir. No, y soy duro, y tengo que ser duro. ¿Por qué tengo que ser duro? Otra vez, versículo 14. Escribe esta carta, ¿a quién? Al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿A quién? Al ángel, pero no a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir ángel? ¿Mensajero? Mensajero. ¿Sí? Muchos han pensado que es un ángel así, con alas, y así piensan que es el ángel. Pero no. ¿Sí? Muchos dicen que puede ser el pastor, los obispos, realmente muchos dicen una cosa y muchos dicen otra cosa, ¿sí? Pero no va dirigido a qué? A la iglesia, ¿sí? Por eso decía, ¿seguros? Porque normalmente, como decíamos, tenemos esas frasecitas, nos las sabemos, escuchamos, el mensaje que va a las iglesias, ¿verdad? El mensaje que va a las iglesias. Pero vemos, y por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 dice, escribe esta carta ¿a quién? Al ángel. ¿Sí? Desde capítulo 2, escribe esta carta al ángel, ¿sí? De la iglesia de Éfeso. Versículo 8, capítulo 2, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Versículo 12, escribe esta carta al ángel de la iglesia. Versículo 18, escribe esta carta al ángel capítulo 3. Todas son escritas ¿qué? A esos, no a las iglesias. No a las iglesias. Entonces, realmente, y sabemos que Apocalipsis es un tema difícil, es un tema complicado, no nos vamos ahorita a meter en ese tema. Hoy en la predicación vamos a hablar de las cosas futuras, pero en este versículo 14, bueno, vamos a decir que es, bueno, al ángel, pero realmente debió haber sido mensajero, no ángel, porque no sabemos a qué tipo de mensajero se está refiriendo. Bueno, este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, etcétera. 15. Yo sé que todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Sí? Ahora, si fuese un ángel celestial, ¿creen que un ángel celestial podría ser frío o caliente? No, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. Si eres de una forma, o estás con Dios, y si eres de otra forma, pues has de ser ángel expulsado, ángel caído, exactamente. ¿Sí? Entonces, tiene más características humanas. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿O ya los...? Perdón, yo tengo una duda. ¿Por qué dice entonces el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿En dónde O dice? sea, primera, como título todo tiene, mensaje a la iglesia de San Luis. Entonces, mensaje a la iglesia. Bueno, aquí dices que no es no es a la iglesia, pero arriba está, eso me causa mi confusión porque dice mensaje a la iglesia de la Odisea. Sí, ¿Por sí. qué lo ponen así? Esos títulos los pone la editorial. No son inspirados por Dios. Y como ponen esos, pues a nosotros se nos crea esa confusión. Todos dicen así, mensaje a la iglesia de Tiatara, y así digo, y si ese dice aquí que es al ángel, entonces esto no vamos a tomarlo en cuenta, lo voy a borrar. A veces confunde más esos títulos. Digo, y no es el caso nada más de Apocalipsis, sino toda la Biblia está llena de esos títulos que supuestamente tratan como para ayudar a orientar, pero muchas veces desorientan más. Y es que, por ejemplo, unos pastores cuando dan el curso de Apocalipsis dicen así, mensaje a la iglesia de la Odisea, mensaje a la iglesia.
Por eso ahorita contesté yo así, porque realmente así nos lo han enseñado. Pero entonces, igual que como pusimos Santiago y Jacob, así hay que quitar. Bueno, en mi caso yo lo voy a hacer porque sí me confunde. Sí, a veces confunde. Sí, lo que sí, de hecho, creo que lo vamos a ver hoy en el Salmo. Luego hay unos en el primer versículo, sobre todo, cuando dice, canto, cántese conforme al brinco de la garza, ¿no? Esos titulitos, esos sí son inspirados, esos sí son parte del texto, pero así como estos referenciados grandes y en letras de negritas, esos no. ¿Sí? Pero bueno, en la predicación vamos a ver ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, dice, yo sé, otra vez 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Ahora, sí sabemos lo que es dentro de los pronombres, lo que es el tú, él, lo que es primera persona singular, segunda persona de plural, singular, etcétera, etcétera. Si lo sabemos, ¿en qué persona se está hablando? Si fuera una iglesia, ¿cómo estaría ustedes? Porque son una iglesia. Pero otra vez, escribe al mensajero, ¿sí? Y todo ese mensajero está recibiendo toda esa crítica, ¿sí me explico? Y le está dando tú. No está diciendo ustedes, está diciendo tú, ¿sí me explico? ¿Sí? Y después dice 18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrías vergüenza por tu desnudez, y compra ungiento para tus ojos, para que así puedas ver. Ahora, un ángel celestial, todas estas características que hemos leído hasta ahorita, no creo que un ángel celestial pueda hacer planes de que voy a comprar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, soy rico, ¿sí me explico? Esos son más actitudes que humanas, ¿sí? Por eso cuando dice aquí, escribe la carta al ángel y en cuanto a todas los ángeles de las iglesias, no podemos pensar que sean seres celestiales, sino seres humanos. Y recordemos, y así como decía la hermana en cuanto a los titulitos, a veces los traductores, pues lamentablemente a veces no traducen correctamente a muchas palabras y ¿qué es lo que hacen? Confunden más. Porque realmente la palabra ángel en griego, ángelos, significa mensajero. Pero un mensajero puede ser un hombre, un ángel celestial, etcétera, etcétera. Puede ser cualquiera. ¿Sí me explico? El que hace la función de mensajero. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, ¿sí se refería a un ser celestial o a No. un mensajero como tal? Se refiere a un mensajero, pero humano, Humano. no celestial, por las características que hemos leído. Porque un ser celestial, pues o sea, imagínense a Miguel Ángel o a Gabriel diciendo, no, pues a ver, cuando Cristo establezca su reino, pues a ver si me da una franquicia de algo, ¿no? Para que yo pueda hacerme rico. No, o sea, no lo necesitan, no está en su pensamiento, pero nosotros como seres humanos, pues sí tenemos esa forma de pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien o ya dicen ya está hablando otras cosas? No, ¿sí? Bueno, dice lo siguiente, versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia.
Si fuera un ser celestial, ¿podría arrepentirse? ¿Satanás se podría arrepentir? ¿Todos los demonios se podrían arrepentir y Dios les podría decir, sí, los perdono? No. La salvación no es ni para Satanás, ni para sus ángeles, ni seres celestiales, ni seres enviados al infierno. ¿Sí? Nadie, a esos seres celestiales, Dios no les dio la oportunidad de ser salvos, por decirlo así, o de arrepentirse para obtener la salvación. ¿Me explico? Y este último versículo, pues creo que es el que nos da más luz. ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A un ser espiritual o a una persona? A una persona. ¿Sí? Y otra vez dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y si recordamos lo que vimos en Hebreos, ¿de quién hace Dios eso? A sus hijos. Entonces, este mensajero, este humano, tiene que ser ¿qué? Un hijo de Dios. ¿Sí? Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y 21, y todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo solía vencer, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, con ese contexto, imagínense si lo recuerdan, cómo utilizan Apocalipsis 3:20 para evangelizar. Si llegan y le empieza, es que Dios está a la puerta de tu corazón, tocando ahí, porque Dios quiere entrar a tu corazón. ¿Eso dice Apocalipsis 3:20? ¿Alguien leyó o me salté donde diga que está tocando la puerta de tu corazón? No, ¿verdad? ¿Sí? O algunos dicen, no, es que ahí está refiriéndose al título que menciona mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces Jesús está tocando y también ¿qué se dice? Pues es que Jesús está tocando la puerta de la iglesia, porque la iglesia ya lo sacó. Pero eso está diciendo, ni de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo a veces en la forma en cómo leemos, a veces no leemos bien, ¿sí? A veces necesitamos cursos de regularización, ¿sí? No leemos bien, nos hacemos falsos conceptos, nos hacemos falsas ideas, ¿sí? Y así nos las llevamos. Y así las hablamos, así las predicamos y así las vivimos. ¿Todo por qué? Por no leer correctamente la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros dejamos la versión 60 para utilizar la nueva traducción viviente, con ese propósito fue, ¿con qué? Para que el lenguaje sea más claro, para que el lenguaje pudiese ser más entendible. ¿Sí? Con ese propósito. Y aún así, teniendo un lenguaje sencillo, podemos caer en ciertas malas interpretaciones por ciertas malas lecturas. ¿Sí vamos bien? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que aún a esta persona de Apocalipsis, capítulo 3, también Dios, Juan, el apóstol Juan, al escribir esto, Dios le está diciendo, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y dice, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ahora, si tomamos como ejemplo lo que Dios le está diciendo a esta persona o a este cristiano o a este hijo de Dios, ¿qué le está diciendo? Arrepiéntete de tu indiferencia, porque lamentablemente muchos cristianos pueden caer en ser indiferentes para con Dios.
No leo la Biblia, ay, otra vez leer la Biblia. Que el hermano me da hasta cuando el hermano Eduardo me da así en mis manitas, que me pregunta cuántos refrigeradores tengo y que le digo uno y me da mi calendario de lectura, digo, sí, tengo que leer la Biblia. ¿Sí? ¿Será eso como indiferencia hacia Dios? Que compartimos en la semana las peticiones que juntamos el día de hoy y que las compartimos entre semana, tanto con las visitas como el grupo de aposento, que dicen, chin, otra vez hay que leer. Y por las mismas peticiones, otra vez esa indiferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí está diciendo también? Que de cierta forma también Dios puede disciplinar y castigar la indiferencia que uno puede tener a las cosas de Él, a su palabra, a su iglesia, al platicar con Él. ¿Sí? ¿O ustedes cómo piensan que es una persona indiferente? ¿Cómo es una persona indiferente? ¿Sí? Que de repente pasa una moto, se cae y chin, ya se pegó. Bueno, vamos a ver una película, ¿no? Indiferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es algo que como hijos de Dios, que como cristianos, no nos podemos permitir caer en esa indiferencia. ¿Sí? No nos podemos permitir caer en ese tipo de acciones porque Dios también nos puede disciplinar. Dios nos puede disciplinar. Y cuando dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Primera, dice de mi corazón, que Cristo entra en mi corazón. No. ¿Dice que Cristo entra a la iglesia? No. ¿Dónde dice que Jesús entra? ¿Dice algo? Realmente no dice. Y como no dice, ¿tengo yo el derecho de inventarme? No, ¿verdad? No tengo el derecho. ¿Sí? Pero podría decir, a mi hogar, a mi vida, podríamos decir de alguna forma que sí. ¿Sí? Entonces, y eso lo hace un poco más personal, porque está hablando acerca de la indiferencia. Pero cuando ya Cristo es parte de tu hogar, tu vida, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si oyes mi voz y abres la puerta, dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ya no soy indiferente para ti, ¿sí? Ya somos amigos. Como, ¿qué pasó con Abraham? Y Abraham le creyó a Dios y le llamó su amigo. ¿Sí? De esa forma en la cual la persona cree en Dios y se hace su amigo. ¿Sí? Entonces, no digamos más cosas de las que no dice la Biblia, no nos inventemos cosas que realmente no tenemos que inventarnos y simplemente leamos la Biblia tal y como es y entendámosla tal y como es. No es complicado, simplemente no es dejar que nuestra imaginación vuele más allá de lo que la Biblia, de que la propia Biblia dice. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y así como, por ejemplo, el ejemplo que decía la hermana Silvia hace rato en cuanto a la cita de Jacobo, Santiago, pues nada más, a lo mejor yo no lo estudié, la hermana me echó el torito, a ver, ¿qué es Santiago? Pues ya, fuimos a Santiago, ¿qué fue lo que hicimos? Solamente leímos textos antes, textos después, y solito nos contestó. ¿Sí me explico? Y ya, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. A ver, otro torito. Aquí de igual de 3:20, igual de si llamo y oyes mi voz. En primera hay dos cosas. En primera porque uno toda mi vida ha sido esta hasta ahorita que usted lo está comentando.
pero siempre se ha visto esto para evangelizar, de que el Señor dice que toca tu corazón, etcétera, etcétera. Porque se escucha bonito. Ajá, pero también aquí el error pues han sido de los pastores, porque se supone que toda persona que da una clase de evangelismo está supervisado por el pastor, no él nada más va a decirnos la clase y ya. Entonces, desde ahí estamos empezando mal, porque viene desde el predicador y lo más, y el error, hermano, cuando uno empieza a conocer de la palabra del Señor. Y todo eso lo venimos arrastrando, y tantito, como dice usted, pues es cierto, no lo escudriñamos o no vemos, como se ha dicho usted, no vemos el contexto, nomás lo leemos y ya. Y porque así dice, así lo creemos. No, así dice el pastor, o dijo el hermano tal que me enseñó, o cuando me dieron mi discipulado, como dice, es como estamos como los niños, las primeras cosas que se les enseña a los niños son las que más se quedan, ¿no? Y nosotros como primeros cristianos, todavía me acuerdo más de los primeros versículos que yo me aprendí, que últimamente es como que se quedan más, más arraigados, ¿no? Y lamentablemente así vivimos, pero muchas veces, como lo que acabó usted de decir, a veces no fuimos enseñados de una forma correcta. ¿Sí? De una forma correcta. Y pues, si ustedes recuerdan, igual aquí también hubo ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, yo creo que sí lo recuerdan, porque también estuvieron cuando hablamos de los talentos, ¿no? Sí, o de la Navidad, que se dijo, pero si toda la vida así, o sea, ¿cómo me está diciendo que todo lo que yo preparé, que todo lo que guisé, todas las veces que hice eso, me está diciendo ahora que está mal? ¿Se me explico? ¿Qué le voy a hacer toda esa comida que hice? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, pues sí es importante que leamos bien, ¿no? Leamos bien, ¿sí? Leamos bien nada más, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Nada, pues yo voy a descartar todo lo que aprendí, porque, bueno, diciéndolo de una manera muy estricta, porque pues yo reconozco que tal vez de niña mi abuelita, mis papás me han enseñado, pero ahora que lo estoy aprendiendo de otra manera, veo que pues Dios tiene un mensaje bien diferente, ¿no? Y que a veces la gente tiende a romantizar las cosas, darles un sentido que no tiene nada que ver. Entonces pues yo voy a hacer de cuenta que estoy empezando de nuevo, voy a hacer de cuenta que para aprender la palabra como debe ser. Y usaste una palabra muy, muy bonita y muy cierta, que a veces se romantiza Sí, el evangelio, ¿no? porque yo ni sabía, bueno, yo no sabía, yo pensé que la Biblia llevaba un orden cronológico, ¿no? O sea, yo pensaba que todo había pasado así, Éxodo, Génesis, Éxodo, o sea, no sabía que podemos ir y venir por cómo fue estructurada la Biblia, ¿no? Entonces para mí pues ha sido muy interesante y pues yo con humildad lo digo, ¿no? Estoy empezando de nuevo a conocer de Dios de una forma diferente, ¿no? Porque si la aprendí tal vez fue en un sentido más religioso o incluso académico, ¿no? Entonces pues yo doy gracias por la oportunidad de estar aprendiendo, ¿no? Otra vez como debe ser. Sí, y algo que para mí es muy importante, y creo que se los he dicho, ustedes siempre tienen que tener la actitud como los de Berea, ¿no? Los de Berea. Que lo que yo les digo, o sea, ustedes tienen que estar seguros de lo que yo les digo con base a la Biblia. No se viene aquí a aprender lo que Eduardo enseña, no se viene aquí a aprender lo que en aposento alto se enseña, sino lo que la misma Biblia está ahí diciendo. ¿Sí? O a lo mejor yo estoy leyendo mal y yo puedo decir, pues a ver, hermanos, corríjanme. ¿Sí? Pero no veo que haya cierta corrección porque la Biblia es así. Simplemente es leer así, tal y como es. Y ya. Entenderla, ¿no? Entenderla sobre Sí, todo. sí, y yo creo que ese ha sido un problema desde antes, porque en Oseas 4:5 es lo que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
Y una cosa que dabas tú como clave, ¿no? Nosotros nos dejamos guiar por lo que dicen el que está enfrente, pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, porque cuando daban los primeros cristianos corroboraban en su Biblia lo que estaban diciendo, el que estaba ahí enfrente, lo iba viendo, así como ahorita lo estamos haciendo. Sí. Entonces no es culpa de nadie más que de nosotros mismos, porque no tenemos ese amor de conocer a Dios, o no queremos conocerlo realmente, que es justo, sino como decía la hermana, no queremos conocerlo nada más en el amor, Sí. en el amor, en el amor. Lo bonito de Ajá, Dios. pero realmente, pues Dios es así, es amoroso, sí, es justo, Sí. pero es justo. Sí. Ahí tiene en su Biblia Sí. Oseas. Ajá, Y 4:5. bueno, y fíjese que siempre citamos eso, ¿no? Porque mi pueblo, y ya lo vimos en una clase anterior, ¿no? Y nada más para recordar, ¿quién es el causante de que el pueblo perezca por falta de conocimiento? Y si lo puede leer más adelante, dice, Dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. y ese es el versículo completo. Pero otra vez romantizamos y decimos, es que como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso normalmente, ¿quién lo dice? Los pastores, ¿no? Sí, eso normalmente dicen los pastores y los maestros. Pero ¿por qué no leen el resto del versículo, que es donde ahí Dios les habla directamente a los sacerdotes, quienes eran los encargados de enseñar la ley, de enseñar la Biblia, y que no lo hicieron, que ellos son los causantes y el principal problema de que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque son malos maestros? Pero no me conviene mencionarlo, ¿eh? Me conviene nada más mencionar la mitad, porque si digo la otra mitad, pues ¿a quién perjudico? A mí como maestro, ¿sí? Entonces, pues bueno, así es la situación aquí en Aposento Alto, todo conforme a la Biblia, y nada de tradiciones, nada de es que como dice vamos al texto, ¿eh? Vamos al texto, y si no, pues gracias a la tecnología, si no nos acordamos, así como hace ratito, lo buscamos rápidamente, hacer uso de esa herramienta, no satanicemos las herramientas que nos facilitan, ¿sí?, las cosas, y ya, lo encontramos, lo abordamos y ya, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Y bueno, último párrafo de nuestra hojita, ya para terminar, dice, cada creyente experimenta la disciplina de Dios de manera diferente, pero en cada caso, la motivación de Dios es el amor. Él no desea el sufrimiento por sí mismo, sino el crecimiento y la restauración de sus hijos. Cuando pasamos por tiempos de corrección divina, no debemos verlos como evidencia de que Dios nos ha rechazado, sino como prueba de que nos considera lo suficientemente valiosos como para no dejarnos en el error. La disciplina es, en última instancia, un acto de gracia, una muestra de que Dios nos guía como un padre que anhela lo mejor para sus hijos y que, en su infinita paciencia, trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Porque lamentablemente mucha gente, bueno, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, Señor, pero ¿por qué me permitiste que me ocurriera? Ay, Señor, pero empiezan los alaridos, las quejas, los reclamos, ¿sí? Lo que no pueden, lo que a lo mejor la gente no entiende es de que, o pueden ser disciplinados, ¿sí? Pero es que para que se regrese a la santidad. Si tú sabes que hiciste algo malo, mejor ni preguntes. Si tú sabes que hiciste algo malo, mejor ni preguntes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. ¿Sí? En el caso de Job, ¿qué ocurrió? Algo un poquito diferente. ¿Cómo era él? Era un hombre perfecto delante de Dios, etcétera. Pero aún así, Dios no tiene límites y dijo, quiero perfeccionar a Job. ¿Sí? ¿Y cómo perfeccionó a Job? ¿A través de qué?
del sufrimiento, otra vez. Y Job siempre se preguntó, ¿pero qué hice? Y él sí, todo el libro de Job estuvo, ¿pero qué hice? ¿Por qué todo? Porque él estaba completamente seguro y consciente que no había hecho nada malo. Y hasta el final, cuando Dios otra vez restauró su vida y todo, ¿qué fue lo que dijo? De oídos te conocía, pero ahora te veo. ¿Realmente hubo un propósito de Dios para con Job en cuanto a su perfección y su santidad? Sí, sí. Entonces, si podríamos nosotros estar sufriendo una situación, pero sabemos que no hicimos nada malo, sí, tenemos el caso de Job. Pero sabemos que si estamos en Dios, siempre buscamos en Dios, siempre confiamos en Dios, todo nos irá bien. No que cuando empezamos a tener problemas, empezamos a tener conflictos, no, ya ni voy a ir a la iglesia. Nada más mi vida no cambia, ya no voy a ir a la iglesia. No, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué la leo? Mi vida no cambia, no. Mientras más te alejes de Dios, no se solucionarán las cosas. Es todo lo contrario. Mientras más busques a Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Recordemos también otra clase que vimos con anterioridad. Las bendiciones de Dios son ¿qué? ¿Condicionales o incondicionales? Condicionales. Si yo busco a Dios, Dios me bendice. Si yo no busco a Dios, ¿Dios tiene la obligación de bendecirme? Pues no. ¿Sí? No, es que yo necesito que Dios me dé un buen trabajo, que me bendiga, y ahora sí, cuando ya Dios me bendiga, voy a ir a la iglesia. Pues te vas a quedar esperando. ¿Sí? Porque Dios no trabaja así. Primero tú le buscas a Dios y Dios te bendice. Pero si tú no buscas a Dios, Dios no tiene la obligación, y como por eso lo estamos viendo, y no te va a bendecir. Por más que chilles, clames, le reclames, Dios no te va a bendecir si tú primeramente no le buscas. ¿Sí? Bien. Para concluir, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar y bueno, ya terminamos esta hojita. Vamos a orar.